Bueno, seguimos platicando de temas electorales, nomás para que tengas tú un contexto de cómo se comportaron en Ciudad de México. De las 11 de las 16 alcaldías, recuperaría Morena 4. Y pues tiene la mayoría absoluta en el Congreso local, 27 de 32 distritos locales. Votaron 2.717.045 votos a favor de Carla Brugada y 1.105.000. Así es que, pues bueno, interesante cómo están los datos, ¿eh? Cómo empiezan a fluir. Pues ya prácticamente falta mañana, estarían dando a muchos ya su constancia de mayoría, pero los datos, pues este segundo tsunami aún pegó más fuerte. Morena a nivel nacional. Miguel Hernández, ¿cómo ves el dato, lo que estamos recibiendo y pues, los ojos puestos, sobre todo aquí en Guerrero, cómo está cerrando la elección en Chilpancingo? Uno que pensábamos que podía repetir Morena, dado por la gran afluencia que estaban viendo el resultado de los votos a nivel nacional y estatal. Al parecer le quitan el triunfo allá y lo tendría al frente con Alejandro Barcos. Te saludo, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué pasa, Mario? Buen día al auditorio. Pues sí, fíjate que sí, en el caso Guerrero iremos viendo algunas situaciones todavía. Alguien pensaría que el carro completo está dado, claro, pero hemos estado viendo ya algunas cosas que la gente está reclamando. No nada más estamos hablando de partidos políticos, sino la misma gente ahorita en redes está en un debate en el manejo de las famosas sábanas, los listados de las actas ya puestas en las zonas donde se pusieron las casillas. Pero en el caso de Chilpancingo era previsible una elección muy cerrada entre varios factores, pero también se hablaba de la posibilidad de que en un momento dado alguien soltara la elección por parte de Morena, y en este caso sería la futura expresidenta municipal, porque obviamente quería repetir el cargo, no la dejaron, y de ahí se manejaba, ¿no? Como se maneja todo este tipo de situaciones a favor y en contra en cualquier elección. Ya ves que inclusive en el caso de Movimiento Ciudadano, pues se había festejado ya un triunfo arrollador, la posibilidad de mandar a la lona a Manuel Añorbe, en el caso de la senaduría. En el caso de Acapulco, bueno, pues también los resultados estaba, entre comillas, previsible. Lo que no cuadra muy bien, y es ahí podría tener una justificación sin ser complotista, es el resultado final en cuanto a la cantidad de votos emitidos, no nada más en Guerrero, sino en todo el país, porque hay que recordar que efectivamente, pues veremos, espero equivocarme, te lo digo, Mario, pero ya veremos o iremos viendo de acuerdo a las declaraciones conforme se califique la elección. Hay que recordar que el último día de la mañanera, el propio Andrés Manuel mencionó como última metida en el proceso, como último mensaje de que él es el que manejaba o iba a controlar la elección, de que iba a hacer un referéndum. Si nos damos en primera etapa en cuanto a un referéndum político, pues hay que ver que no tan solo lo aprobaron, sino le dieron título de excelencia, ¿no? Si hay calificación de 12, pues esa es la que le podemos estar dando la gente en base al resultado electoral a Andrés Manuel López Obrador. Pero oye, bueno, oye, Miguel, 3 millones más de votos para Claudia Sheinbaum, o sea, fue más votada que Andrés Manuel, y la diferencia un 30%, o sea, mucho más que lo que sería con Enrique Riquín Canallín. Por eso, a eso es a lo que me refiero en cuanto a lo que él mencionó como referéndum. Él mencionó como un referéndum eso, y ya iremos viendo. Mira, todavía falta un debate, mañana viene la calificación, viene la certificación el cotejar acta con acta. Hemos estado viendo un movimiento en redes sociales, no nada más de partidos o de la propia Xochitl Gálvez, en cuanto que va a impugnar no toda la elección me imagino, pero sí algunas cosas, como en Ciudad de México, como Veracruz, como podría ser en Puebla, como podría ser en Jalisco, inclusive el Estado de México. Y esto, al final de cuentas, es sano para la democracia. A ver, primero que nada hay que ver, se cumplió con la primera aduana de que toda democracia se gana o se pierde con un voto. No estamos hablando de cantidades, Mario, porque ya ves que sí, efectivamente el triunfo hasta ahorita es arrollador. No se va a modificar el triunfo, Claudia va a ser presidenta, pero sí es conveniente para la democracia. En un momento dado ya se cumplió con el requisito de legitimidad jurídico-electoral. Tiene que, a partir de lo del miércoles y lo que se coteje y las impugnaciones o lo que se vaya viendo,
es lo que le va a dar realmente la legitimidad política a la elección. No estamos hablando ni adelantando nada, pero sí, al final, si logra haber una recomposición, no va a ser en la presidencia de la República, sino podría ser el más menos en algunos casos de diputaciones federales, diputaciones locales, tal vez en algunas senadurías, y que eso en un momento dado sería sano, porque entonces sí podríamos decir que podría haber una correlación de fuerzas. Esto no adelantamos vísperas, esto lo tiene que determinar la autoridad, y obviamente en este sentido estaríamos hablando de una especie de petición, no nada más de actores políticos, y me refiero a partidos, sino estaríamos hablando hasta de algunas figuras públicas de la sociedad que estarían exigiendo una especie de voto por voto, como en su momento dado fue una demanda de los que ahora gobiernan. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente que ya tenemos la legitimidad jurídico-electoral, tenemos que darle a la sensación a la gente de la legitimidad política. Y Mario, sigue habiendo el sentimiento, y tú lo hemos percibido después de la elección, sigue habiendo el sentimiento de que hay cosas que pudieran no cuadrar o podrían no gustar. Ya la elección está dada, la elección se tiene que calificar. ¿Cómo termina la elección? ¿Cómo va a terminar el consenso? Habrá que ir viendo los mensajes. Primero, el mensaje de quien siente que es el ganador absoluto de la elección, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Y te voy a decir por qué. No estamos hablando mal, sino él es muy transparente, él es muy dado a mandar señales, a mandar órdenes, a mandar mensajes, pero sobre todo confirmarlos. Ayer, obviamente, pues lo primero que hizo fue heredarle, por no decir le instruyó, que el secretario de Hacienda va a ser ya miembro del gabinete, al menos por un momento así lo dijo, pero ayer mismo en la tarde Claudia pues ya da a entender que acata la orden, acepta y ya prácticamente nombra que la continuidad del secretario de Hacienda. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que esperar si efectivamente el plan C funcionó totalmente. Hay que ir viendo los mandatos y lo que mande de propuesta al Congreso de la Unión y al Senado, obviamente. Andrés Manuel, todavía le falta desquitarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratar de desaparecer o modificar el INE y obviamente el INAI, más otras cosillas ahí que pasan, que es algo que le había costado trabajo hasta el momento, pero ahorita ya, antes de salir, podría tratar de allanar el camino y terminar de cumplir, por así decirlo, tal vez no estén muy de acuerdo, su revancha y su venganza política contra aquellos organismos que le han representado resistencia. Eso sería una parte. La otra, también hay que ir analizando el discurso, lo que va diciendo la presidenta electa, en este caso Ada Sheinbaum, que nos va a dar la idea, no de la continuidad, me refiero a que es un proyecto político que obviamente pues ya de ahí sabemos viendo que era, sino simple y sencillamente al estilo, la forma y el fondo. Entonces eso nos daría la idea de que efectivamente va a haber cierta independencia de inicio o en algunas cosas, o se instaura lo que podríamos decir en el argot político mexicano, un maximato, aunque Andrés Manuel diga que se va a ir mucho al rancho, ¿no? El que se va a salir de la vida, porque no hay político que se retire, en ninguna parte del mundo hay político que haya tenido el poder que se retire porque pasa a ser en algunos casos un santón, o simple y sencillamente alguien al quien pedirle consejo, y si es con el poder que deja Andrés Manuel, pues obviamente no es nada más consejo, simple y sencillamente órdenes, a lo mejor matizadas, pero al fin y al cabo órdenes. Hay que esperar, te digo de entrada, se cumplió la primera aduana democrática de que todo fue voto en urnas, ya después, al final de la calificación de la elección, Mario, yo creo que podemos hacer lo que decíamos, una disección de los votos. Hay quienes dicen que en algunas partes efectivamente votó totalmente el crimen organizado, o fue parte del triunfo. Hay quienes hablan de tipo Trump, del hackeo de los rusos o los chinos, y de gente que viene inclusive de Nicaragua, Colombia, y todo ese tipo de situaciones. Bueno, pues es parte de la parafernalia del sospechosismo después de una elección, sea esta cual sea, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Ya ves que inclusive decía que Milei iba a haber alguna especie del fenómeno Milei en México, que iba a haber obviamente la cuestión de que la sociedad civil, iremos viendo, y esa disección nos va a poder decir si efectivamente
hubo voto inducido, hubo voto de conciencia, hubo voto razonado, hubo voto forzado, hubo voto del crimen organizado. Eso ya ahorita es una lectura y un análisis obligado para la subsecuencia. Ahorita lo importante es ver qué papel va a tomar Andrés Manuel, y te lo digo porque Peña le soltó a Andrés Manuel la presidencia de la República muchos meses antes. Andrés Manuel, lo dudo, va a seguir dando órdenes, va a seguir mandando reformas. Hay que ver qué papel asume Claudia, si de sumisión antes de, o simple y sencillamente empieza a decir, oye, pues yo gané, vamos 50-50, vamos viendo estas cosas, no me conviene que me dejes un inicio de presidencia con tantas cosas a explotar, o realmente veremos eso, que eso es lo que ocupa y lo que podría preocupar. No estamos hablando definitivamente de que a México le vaya a ir mal, ¿no? Aquí diríamos, como los partidos de fútbol de la selección, nada más que la pregunta queda, ¿ganamos o perdimos México? Toda la gente celebra que ganó. Hay que ver qué perdemos, y no me refiero política y económica, sino hasta socialmente, porque también, pues obviamente, la polarización que podría dejar o podría incrementar en estos meses de salida Andrés Manuel, nos daría al final de cuentas que se haga realmente dos tipos de ciudadanos mexicanos. Bueno. Unos a favor, otros en contra, y confrontados. Y no me refiero a la confrontación que vemos en los cafés o vemos en las redes sociales, sino a que realmente ya en la vida pública, en la vida social, en la vida normal de nuestras poblaciones, lo podríamos ir viendo de muchas formas y de muchas situaciones. Yo creo que es lo que hay que ver, hay que esperar la calificación de la elección, pero de entrada te digo, obviamente se tiene que reconocer esto, y también se tiene que ver si hay alguna impugnación, pues darle respuesta adecuada. Esto no va a ser de hacer la mina para terminar, de llevar cajas vacías y de hasta ridiculizar el voto por voto, que hacía, sino simple y sencillamente que la gente quede bien, la sociedad perciba que efectivamente, aparte de que, bueno, en toda elección pudiera haber mano negra, de que en esa se está respetando las garantías de exigencia de tener legitimidad política, que al final de cuentas es la que nos lleva a una gobernabilidad y a una buena gobernanza, Mario. Sale, Miguel. Pues gracias por el comentario y la opinión. Abrazo, Miguel Hernández, Cosas de la Política. Pues bueno, con este nivel de votación, un 30% de diferencia, pues no va a cambiar nada en cuestión de que quieran tumbar esta parte abrumadora que votaron por Claudia Sheinbaum, pero a lo mejor algunas impugnaciones pueden colocar algún diputado pluri o algún diputado local. En fin, vamos a esperar con las impugnaciones que se dé.